Ahora vamos a hacer la explicación de la descomposición de factores primos por tabla. ¿Ya? Lo primero que debemos recordar es cuáles son los primeros números primos que tenemos. Los primeros números primos que tenemos son el 2, ¿cuál más? El 3, ¿cuál sigue? El 5 y finalmente el 7. Esos son los 4 primeros números primos que tenemos. ¿Ya? Porque son primos, porque solamente tienen 2 divisores, nada más. Ahora, ¿cómo hacemos la decomposición? Vamos a empezar con números más o menos pequeños y de ahí vamos a ir aumentando la dificultad. Por ejemplo, yo quiero pensar en el número 16. Vamos a ver cómo el 16 lo podemos descomponer en un número. El 16, ¿cómo lo descompongo? Voy a tomar mi primer número primo, que en este caso vendría siendo el 2, y voy a pensar, el 2, ¿lo puedo usar para dividir el 16? 2 por algo me da 16. Y si me doy cuenta, el 16 es par. Y todo número par o terminado en 0 puede dividirse en 2. Entonces vamos a usarla acá. 16, ¿lo puedo dividir en 2? Sí, porque es par. ¿Y cuánto me da? Entonces tengo que pensar, ¿2 por cuánto me da 16? ¿2 por cuánto me da 16? 8 por 2 me da 16. Ahora me olvido de ese 16 y sigo trabajando con el número de abajo. Ahora, ¿el 8 es divisible por 2? Sí, el 8 es divisible por 2. Entonces, voy a poner dividido en 2. ¿Y 8 dividido en 2 cuánto me da? 2 por cuánto me da 8? Por 4. Entonces vamos a poner el 4. Ahora voy a pensar, sigo usando ese número primo. El 4, ¿lo puedo dividir en 2? Sí, porque es par. Vamos a dividir. ¿Y 4 dividido en 2 cuánto me da? O sea, tengo que pensar 2 por cuánto me da 4. 2 por 2. Sigamos utilizando. El 2, ¿lo puedo dividir por el 2? Sí. ¿Y cuánto me da? 1. Cuando yo llego al 1, he finalizado, he terminado. ¿Ya? Entonces aquí terminamos. ¿Cómo hice mi descomposición? Simple. Acá tenemos el 16. ¿Se descompone en qué números? Los que tenemos acá. En 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Esa sería nuestra descomposición. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el número 32. A lo mejor vamos a ver el 36. ¿Qué hacemos? A un costado anotamos los números primos. 2, 3, 5 y 7. Esos son los que yo podría usar. Ahora, ¿qué pensamos? El 36, usamos el primer número primo. ¿El 36 lo puedo dividir en 2? Sí, lo puedo dividir en 2. ¿Por qué? Porque es un número par. Entonces es divisible por 2. Lo puedo dividir en 2. 36 dividido 2, ¿cuánto es? 36 dividido en 2 me da 18. Sigo utilizando el 2. ¿Ya? Aquí. El 2, ¿lo puedo utilizar para dividir el 18? Sí, lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el 18 es un número par. ¿Ya? Entonces sí lo puedo utilizar. 18 dividido en 2. 2 ¿por cuánto me da 18? Por 9. ¿Ya? Ahora voy ahí. Y pienso, el 9, ¿lo puedo seguir dividiendo por 2? ¿El 9 es par o termina en 0? No. Entonces ya no puedo seguir dividiendo por 2 y me voy al número 3, al siguiente número primo. El 3, ¿lo puedo utilizar para dividir al 9?
Sí. ¿Por qué? Porque todo número que es divisible por 3 va a ser o un múltiplo de 3 o va a terminar su última cifra en un múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, el 9 es múltiplo de 3, entonces sí lo podemos dividir por 3. 9 dividido en 3 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Ahora veo, tengo que seguir utilizando el 3. ¿El 3 lo puedo dividir en 3? Sí, lo puedo dividir en 3. ¿Y 3 dividido en 3 cuánto es? 1. Cuando yo llego al 1, es finalizado, he terminado. Trabajo terminado, hecho. Entonces, el 36 en factores primos vendría siendo 2 por 2 por 3 por 3. Esa vendría siendo mi descomposición en factores primos. Aumentemos algo un poquito más grande. Vamos, voy a explicar esto de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Me van a dar mi número al cual yo tengo que descomponer. Probablemente sea un número grande. ¿Y qué tengo que anotar? Los números primos que tengo primero. 2, 3, 5 y 7. ¿Ya? Cuando yo tengo eso, voy a empezar con el primer número primo. Y voy a pensar, el 36, ¿lo puedo dividir en 2? ¿Es par o termina en 0? Sí, es un número par. Entonces lo puedo dividir en 2. ¿Lo puedo dividir en 2? Entonces, 26 dividido 2, lo hago. Si se sabe en la tabla, lo hacen. Y si no, pueden hacer su división aparte, en una hojita aparte. ¿Ya? 36 dividido en 2 me da 18. Ahora, sigo con este número, el 18. ¿El 18 lo puedo seguir dividiendo en 2? Sí, porque es un número par. Lo puedo seguir dividiendo en 2. ¿Ya? Como lo puedo seguir dividiendo en 2, me doy cuenta que me da como resultado 9. ¿Por qué 9? Porque 9 por 2 es 18. Ahora el 9. Pienso, ¿el 9 lo puedo seguir dividiendo por 2? No, porque no es ni par ni tampoco termina en 0. Entonces, adiós. Lo elimino. No lo sigo utilizando el 2 y me voy al siguiente número primo, que es el 3. ¿Ya? El 3. El 3. Ahora pienso, ¿el 9 lo puedo dividir en 3? Sí, lo puedo dividir en 3 porque es múltiplo de 3 el 9. Entonces el 3 me da 3 por 3, 9. 9 dividido 3 es igual a 3. Ahora me quedé con el 3. Si llegué al 3, ¿lo puedo seguir dividiendo por 3? Sí, porque es el mismo número. Y 3 dividido en 3 es 1. Yo siempre que llego a 1, he finalizado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser mis descomposiciones? Todos los números que me quedaron a este lado. 2 por 2 por 3 por 3. Acá, 2 por 2 por 3 por 3. Revisemos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Vamos a un número más alto. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir al número 70, que es bien grande. El número 70. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Anotamos nuestros números primos. Uy, el 7. Ya anotamos nuestros primos al lado. Ahora vamos a resolver. Comenzamos con el primer número primo, el 2. El 70, ¿lo puedo dividir en 2? Sí. ¿Por qué lo puedo dividir en 2? Porque el 70 es un número par y además termina en 0. Todo número par que termine en 0 lo voy a poder dividir en 2. ¿Cuáles son los números pares? Los que terminan en 2, 4, 6, 8. Eso. ¿Ya? Entonces el 70 lo puedo dividir en 2. ¿Cuánto me da 70 dividido en 2? Veamos. 70 dividido en 2, ¿cierto? Voy a tomar el primer numerito que vendría siendo el 7. 2 por ¿cuánto me da 7? O cercano al 7. 2 por 3. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Los resto y me queda 1. Bajo el 0. 2 por ¿cuánto me da 10? O un número cercano al 10. 2 por 5 me da exactamente
10. Si los restamos, me sobra 0. Entonces 70 dividido en 2 es 35. Siga. Veamos, el 35, ¿lo puedo dividir en 2? ¿Termina en 0? No. ¿Es un número par? Tampoco. Entonces este 2 ya no lo sigo utilizando. Veamos con el 3. Vamos al 3. El 35, ¿lo puedo dividir en 3? Si sumo sus cifras, ¿me da un múltiplo de 3? Veamos. 5, 6, 7, 8. ¿8 es múltiplo de 3? No. ¿Y termina en algún número múltiplo de 3? No. Entonces el 3 tampoco me sirve. Ahora vamos al número 5. El 35, ¿lo puedo dividir en 5? Sí. Todo número que termine en 5 y en 0 lo puedo dividir por 5. En este caso termina en 5. Entonces lo puedo dividir en 5. Vamos a usar el 5. 5 por ¿cuánto me da 35? Pensemos en la tabla. 7. 7 por 5 me da 35. Sigamos pensando. El 5, ¿lo puedo usar para dividir el 7? No, no puedo porque no termina ni en 0 ni es múltiplo de 5. No, no me sirve. ¿Y cuál me queda? El 7. ¿El 7 lo puedo dividir en 7? Sí. Lo puedo dividir en 7. Y 7 dividido en 7 es 1. He finalizado. Finalicé, entonces me va a quedar de esta manera. El 70 es igual a 2 por 5 por 7. Esa vendría siendo nuestra descomposición en factores primos. Ya, cualquier consulta me la hacen por si no entienden. De todas maneras les voy a dejar otros videos con las explicaciones abajo que no son míos, sino que vienen de otros youtubers que les explican. En realidad es de la misma manera y lo ideal es que de cualquier cosa me pregunten a mí. Yo estoy dispuesta a responderles por correo o cualquier comentario que me dejen abajo, yo se los voy a responder.